Buenas tardes, hoy vamos a seguir con los espacios vectoriales y en particular con los subespacios vectoriales que vimos la vez pasada. Voy a recordar la definición. Entonces, en todo lo que sigue, B es un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Es decir, B es mi conjunto de vectores, implícitamente tengo mi suma de vectores, mi producto por números, y mis números están adentro de un cuerpo K. Y por supuesto, como siempre, en los ejemplos que voy a hacer, solo voy a considerar el caso donde K es igual a R, pero la teoría es muy general. Ok, entonces vimos lo que es un subespacio vectorial. Entonces, definición. Un conjunto S adentro de B es un subespacio vectorial de B cuando cumple dos condiciones que son las siguientes. Primera cosa es que si U y B son dos vectores de mi conjunto S, entonces la suma también pertenece a S. Es decir, el conjunto S es estable por suma. ¿Ok? Y por supuesto me olvidé la primera condición, como siempre. Es la condición 2. La condición 1 es que el vector nulo pertenezca a S. ¿Ok? Y tercera condición, entonces hay que intercambiarlas, pero no importa mucho, es que si U pertenece a S, entonces alfa por U pertenece a S para todo alfa que está en el cuerpo. Ok, es decir, si tengo dos vectores en mi subespacio vectorial, la suma está en el subespacio vectorial. Cada vez que tengo vectores en un subespacio vectorial, puedo hacer sumas, productos por escalares, y después sumas, productos por escalares, sumas de productos, etcétera, etcétera. Ok, entonces la intuición es que un subespacio vectorial es algo derecho adentro de un espacio vectorial. Porque cada vez que tengo un vector, tengo toda la recta vectorial que va con el vector, y cada vez que tengo dos vectores, tengo todo el plano vectorial que va con ambos vectores, etcétera, etcétera. Ok, esa noción de subespacio vectorial. Y vimos que la caracterización de una propiedad es que S adentro de B es un subespacio vectorial de B si y solo si. Acá es otra definición alternativa. 1, S no es vacío. Y 2, es que si U y B pertenecen a S, entonces toda combinación lineal de U y de B pertenece a S para todos alfa beta en el cuerpo K. ¿Ok? Vimos esto la vez pasada. Y a veces es más fácil verificar esto, pero a veces es más fácil verificar esto. De hecho, no hay muchas diferencias, solo son dos presentaciones alternativas del mismo concepto. Por supuesto, a partir de que tengo algo estable por suma y por producto por un escalar, puedo formar cualquier combinación lineal de este estilo. Ok, esto es un subespacio vectorial. Entonces, tenemos la noción de espacio vectorial. Y vimos que hay en todo espacio vectorial, tenemos dos subespacios vectoriales. Entonces, la observación es, siempre tenemos dos subespacios vectoriales notables. Hay el más grande, que es el espacio lleno. Es decir, S es igual a B, si prefieran. S igual a B. El subespacio lleno.
Esto parece idiota, pero si yo tomo todos los vectores, por supuesto que es un subespacio vectorial. Es el subespacio vectorial más grande que existe. ¿Ok? Y por otro lado, tengo el más chico, que solo contiene el vector nulo. Y se llama el subespacio nulo. ¿Ok? Porque el subespacio nulo es el subespacio que solo contiene el vector nulo. Y es un subespacio porque la suma del nulo y del nulo es el nulo. Y si yo multiplico el nulo por cualquier cosa, obtengo el nulo. ¿Ok? Entonces, la cosa interesante es que este es el espacio vectorial, subespacio vectorial más grande, y este es el más chico. Ok. Ahora, la observación que alguien hizo la vez pasada, y que me parece muy importante, es que cada vez que tengo un subespacio vectorial, este se puede usar también como espacio vectorial. ¿Por qué? Porque la razón es muy sencilla. La suma, cuando la restringo a mi subespacio vectorial, me da una suma sobre el subespacio vectorial, que cumple todas las propiedades deseadas. Y si yo restringo mi producto por un escalar a mi subespacio, obtengo una función de producto por un escalar que cumple todas las propiedades deseadas. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, el espacio R3, que es un espacio vectorial, y que tomo cualquier plano vectorial, que es un subespacio vectorial, este subespacio vectorial en sí también es un espacio vectorial. Es decir, la observación también es que cada subespacio vectorial también constituye un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, los subespacios vectoriales también sirven para construir nuevos espacios vectoriales. Ok, ahora hay que hablar de ejemplos. Ejemplos, y ya vimos ejemplos la vez pasada, vimos los siguientes ejemplos. Ok, vimos los subespacios de R, 3. Entonces, vimos que es fácil razonar. O bien mi espacio tiene solo el vector nulo. Entonces es el primer ejemplo. Entonces tenemos el subespacio nulo. Ok, es el primer subespacio vectorial, es el más chico. Ahora, ¿qué pasa si tengo un subespacio vectorial que no es nulo? ¿Qué tiene adentro? Un vector, pero ¿qué tipo de vector? Un vector no nulo. Pero si tiene un vector no nulo, tiene toda la recta que va con este vector. Entonces, el caso mínimo es cuando solo hay esta recta. Entonces, es el segundo tipo de subespacio, un subespacio que solo contiene una recta. Entonces, cada recta que pasa por el origen. Es decir, esto es dimensión 0 y esto es dimensión 1. La idea es que vamos a agregar una dimensión. La dimensión mínima es un punto y se llama dimensión 0. Entonces, cada recta que pasa por el origen es un subespacio vectorial y se llama una recta vectorial. Una recta vectorial es lo mismo que una recta que pasa por el origen. ¿Ok? Entonces, si yo me doy un vector no nulo y que considero todos sus múltiples por escalares, obtengo una recta vectorial y dicho subespacio vectorial tiene dimensión 1. Pero ahora supongamos que tengamos una
un subespacio que no es ni nulo ni una recta vectorial. ¿Qué pasa? Tiene un vector no nulo adentro, pero también tiene otro vector no nulo que no es colineal al primer vector. Entonces tiene al menos dos vectores no colineales. Y si yo hago todas esas combinaciones, voy a obtener un plano vectorial. Entonces es el tercer tipo de subespacios que tengo, los planos vectoriales. Entonces cada plano que pasa por el origen. Que se llama un plano vectorial. Ok, ahora tenemos, estos son espacios de dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2. ¿Qué pasa si tenemos la dimensión 3? Es decir, tenemos dos vectores no colineales y un tercer vector que no es combinación lineal de los dos previos. Y vamos a obtener todo R3, en este caso. Entonces, el último que me queda es el espacio lleno. S igual a R3. Y de hecho, se puede demostrar que acá hice la clasificación de todos los subespacios de R3. No hay otros. Y en general, cuando tendremos un espacio vectorial de dimensión finita, de dimensión n, tendremos o bien espacios de dimensión 0, el espacio nulo, o bien espacios de dimensión 1, que son rectas vectoriales, o bien espacios de dimensión 2, o bien de dimensión 3, o bien de dimensión 4, hasta la dimensión n-1, y después la dimensión n, donde es el espacio lleno. ¿Ok? ¿Sí? La definición es el vector nulo que pertenece, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿por qué puse el vacío? Gracias. Es para verificar si los estudiantes siguen. Sí, nunca me equivoco. Esta regla de enseñanza. Dos reglas. Primera regla, el profesor nunca se equivoca. El profesor siempre tiene razón. Regla 2, cuando el profesor se equivoca, ve a hacer regla 1. Ok. Por supuesto, era el vector nulo que no hay que confundir con el conjunto vacío. Estaba mal formado, tenés razón. Pero, ¿sabes? Había una O y una barra y me equivoqué y ya. Ok. Tenemos subespacios de R3 y después podríamos considerar los subespacios en general de cada n. Y son subespacios de dimensión 0 a n. Y este es similar al caso anterior. Acá pueden ver que hay algo que está un poquito flojo, que es este concepto de dimensión. Nunca definí lo que era la dimensión. Y todo el objetivo de las clases en las próximas 2 semanas es definir formalmente y estudiar este concepto de dimensión que consiste en la intuición de cantidad de grados de libertad. ¿Ok? Y es una noción fundamental en matemática, fundamental en física, y el primer objetivo del álgebra lineal es definir este concepto de modo limpio. Ahora todavía estoy en un nivel intuitivo. Nunca definí lo que era la dimensión. La próxima vez vamos a definir lo que es. Ok. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Subespacios, por ejemplo, de las matrices de tamaño m por n y acá en cualquier cuerpo. Ajá.
Voy a dar, por supuesto, hay los ejemplos que ya conocemos. Hay el espacio nulo y el espacio lleno. Estos ahora no me van a interesar, son los subespacios triviales. Pero, por ejemplo, puedo dar dos ejemplos que son interesantes. Yo puedo considerar el primer espacio, que es el espacio de las matrices simétricas. Voy a considerar, disculpa, matrices cuadradas. Es decir, voy a poner m igual a n, ¿ok? Para tener matrices cuadradas. ¿Cuál es la dimensión de tal espacio? N cuadrado. N cuadrado. Claro que para definir la intuición, para definir una matriz de tamaño n por n, tengo que llenar n cuadrado coeficientes. Esto me da n grados de libertad. Todavía no tenemos definición. Después vamos a dar la definición. ¿Ok? Ok, el primer espacio al cual pienso es el espacio de las matrices simétricas. Es decir, es el conjunto de las matrices de tamaño n cuadrado en el cuerpo K, que son iguales a su traspuesta. Es decir, matrices simétricas. ¿Qué piensan de este subconjunto? Es un conjunto de matrices. Ya vimos este conjunto de matrices. Ya trabajamos con matrices simétricas. ¿Qué piensan el vector nulo? ¿Cuál es acá? Esa matriz nula. ¿Es simétrica o no? Sí. Si yo hago la suma de dos matrices simétricas, ¿es simétrica o no? Sí. Si multiplico una matriz simétrica por un escalar cualquiera, ¿es simétrica el resultado o no? Sí. Entonces, es un subespacio vectorial. Entonces, este es un subespacio vectorial del conjunto de las matrices cuadradas. Acá la notación es el símbolo de inclusión y por debajo pongo las letras S, E, B. Subespacio vectorial. Esto significa, esto no solo es un subconjunto, pero además es un subespacio vectorial. ¿Ok? Entonces, el conjunto de las matrices simétricas no solo es un conjunto de matrices, es un subespacio vectorial y luego es un espacio vectorial. Después puedo decir, trabajó en el espacio vectorial de las matrices simétricas. ¿Podría decir que está incluido estrictamente? Acá está incluido estrictamente, estoy de acuerdo. Lo podemos poner, si querés. No me cuesta mucho. Entender la definición de eso, ¿no? Depende porque... es el problema, ¿cuál es la significación de este símbolo? Ok, depende de los libros. Acá, en Francia, este significa incluido o bien igual. Yo pienso que acá también significa esto, incluido o igual. Pero si leen un libro anglosajón, esto significa incluido de modo estricto, y en los libros anglosajones tienen este otro símbolo que significa incluido o igual. ¿Ok? Entonces, ojo, cuando cambian de idioma, los símbolos a veces cambian de significado. Esto es normal. ¿Por qué los anglosajones nunca adoptaron el sistema métrico? Nosotros somos más evoluados, adoptamos el sistema métrico, hecho por los franceses, entonces también vamos a adoptar las notaciones francesas. Y esta, de hecho, es la que verifiqué con mis colegas uruguayos y usan esta notación. Entonces, cuando yo escribo esto, tendré dos notaciones, y para decir que son distintos voy a escribir este, y en los libros anglosajones usan ambas notaciones acá. Solo es para precisar los cambios. Cada vez que hacen matemática y que cambian el país, tienen que cambiar un poquito las notaciones. Por ejemplo, en este país, los intervalos se escriben con las convenciones anglosajones. Entonces, tuve que aprender a escribir los intervalos de otro modo. Por ejemplo,
acá es un intervalo cerrado, acá es un intervalo semiabierto. Es así que lo escriben. No se escribe así en Francia. En Francia se escribe así. Ok, son variaciones. Tienen que acostumbrarse que cuando cambian de idioma, en libros es importante porque van a leer libros de varios idiomas, hay que cambiar los símbolos. Entonces, en general, hay que verificar en el índice de notaciones cuáles son los significados de las notaciones. Ok, solo era una observación de notaciones. Ok, tuve mi primer ejemplo de subespacio. Entonces, las matrices simétricas forman un subespacio, y como lo dijiste, estricto de mi espacio de matrices. De hecho, ¿es estricto siempre o no? ¿Siempre es un subespacio estricto? Si son simétricas y ya, como dominio son las cuadradas, sí. No, tengo un contraejemplo. Cuando n es igual a 1, matriz 1 por 1 son todas simétricas. ¿Ok? Entonces, estricto cuando n es distinto de 1. Porque en el caso n igual a 1 también existe. No sirve para nada, estoy de acuerdo, pero existe. Y ahora voy a considerar el espacio de las matrices antisimétricas. Es decir, su traspuesta es igual, yo debería escribir de otro modo. La traspuesta de A es igual a menos A. Y acá voy a cambiar. Esto no cambia la definición. Ok. Es decir, las matrices antisimétricas. Ok. El vector nulo, la matriz nula, ¿es antisimétrica o no? ¿Sí? Si yo sumo dos matrices antisimétricas, ¿qué va a pasar? Obtengo una antisimétrica. Y si yo hago el producto de una matriz antisimétrica por un número cualquiera, ¿qué obtengo yo? Otra matriz antisimétrica. Entonces, esto también es un subespacio vectorial. Y en general, estricto, de hecho, en todos los casos, es un subespacio vectorial del espacio de las matrices cuadradas. Es otro ejemplo de subespacio vectorial. Y de modo similar, se pueden definir un montón de subespacios vectoriales gracias a fórmulas similares. ¿Ok? Entonces, son otros ejemplos que vienen de la álgebra lineal. Pero ya sé que muchos entre ellos ya cursaron, y quizá para los que tienen más suerte, ganaron el curso de cálculo diferencial e integral en una variable. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos de subespacios que vienen de cálculo 1. Por ejemplo, voy a considerar los subespacios del conjunto de R a la I, que es por definición el conjunto de todas las funciones que va del intervalo I a R función. Es decir, es el conjunto de todas las funciones que va de I a R, donde I es un intervalo. Disculpa. Acá, ojo, pueden ver que me confundí y puse una barra igual acá. Y la razón es horrible, les voy a explicar, porque yo muchas veces me confundo entre los dos símbolos de inclusión. Y la razón es que cuando yo
escribo una clase en español, uso el primer símbolo. Pero cuando redacto un artículo de investigación en inglés, tengo que usar este símbolo. Y es horrible. Es la razón por que muchas veces me voy a confundir, les aviso. Ok, entonces tenemos este. Y vamos a ver muchos casos de subespacios. Por ejemplo, un subconjunto de las funciones. Ahora yo considero todas las funciones de I, que es un intervalo dado, fijado, y las funciones de I a R. Ok. Y adentro yo puedo considerar las funciones continuas, que se escribe el conjunto de las funciones continuas de I a R, es decir, ¿qué piensan? ¿Cuál es el vector nulo acá? En este espacio, ¿cuál es el vector nulo? La función nula. ¿Ok? La suma de dos funciones es la suma componente por componente. ¿Ok? Es decir, la función f más g es la función que a x asocia f de x más g de x. Es la suma de funciones. Acá tenemos vectores que tienen una cantidad infinita de componentes, porque el valor de la función en cada punto es una componente distinta. Esto quiere decir que tenemos un espacio de dimensión infinita. Ok, ¿qué piensan de las... Entonces, el vector nulo, ¿pertenece a las funciones continuas o no? Sí, obvio, la función nula es continua. ¿La suma de dos funciones continuas es continua o no? Y si yo hago el producto de una continua por una constante cualquiera, continua, entonces es un subespacio vectorial. Ejemplo de subespacio vectorial. Pero después yo puedo definir las funciones derivables ¿La función nula es derivable o no es derivable en I? ¿Es derivable o no? Sí, claro. ¿Y la suma de dos funciones derivables es derivable o no? Sí. Si yo hago el producto de una derivable por una constante, ¿es derivable o no? También. Entonces es otro subespacio vectorial. Pero además, ¿qué sabemos sobre una función derivable? ¿Las funciones derivables son continuas o no? Son todas continuas. Es un teorema. Cada vez que una función es derivable en un punto, es continua en dicho punto. Luego, si una función es derivable en un intervalo, es continua en el mismo intervalo. Entonces, tenemos dos subespacios encajados. Tenemos que der de IR está incluido en el espacio de las continuas, y este es un subespacio vectorial de R a la I. Entonces, tenemos subespacios encajados. ¿Pueden ver? Y esto se puede seguir así. Podemos definir una jerarquía de subespacios con más derivadas. Por ejemplo, podemos definir el conjunto C1 de I a R. Es el conjunto de las funciones continuas, derivables, y cuya derivada también es continua. Es decir, tales que las funciones f de R de I que son continuas
tales que f' existe y es continua. ¿Ok? Quizá en cálculo 1 vieron que a veces una función puede ser derivable sin tener su derivada continua. Es la razón por qué definimos este espacio especial para sacar los ejemplos patológicos. Este espacio, ¿qué pasa si yo tengo este conjunto? A priori es un conjunto. Si yo tengo una función continua cuya derivada existe y es continua, ¿qué podemos decir sobre la función nula? ¿Cumple esto o no? Si la función nula es continua, tiene derivada nula y su derivada es continua. Y ahora, si yo tengo dos funciones de este tipo, ¿qué pasa cuando yo hago la suma? También es del mismo tipo. ¿Por qué? Porque la suma de dos funciones continuas será continua. Si cada una tiene derivada, la suma también tendrá derivada, que será la suma de las derivadas. Y además, si cada derivada era continua, la derivada de la suma, que es igual a la suma de las derivadas, será continua. Y lo mismo para el producto por un escalar. Entonces, este también es un subespacio vectorial de R a la I. Son funciones más regulares. Y de modo análogo se define C a la K con cualquier K en N. Entonces, ya definimos C a la 0, funciones continuas. C a la 1 es funciones continuas con derivada continua. De C a la 2 es funciones continuas dos veces derivadas y con sus dos derivadas continuas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y todos estos son espacios de dimensión infinita. Y son espacios encajados. ¿Por qué? Tenemos el espacio más grande es R a la I. Espacio de todas las funciones sin restricción. Después, primera restricción es la continuidad. Primer subespacio son las funciones continuas. Segunda restricción, las funciones una vez continuas con derivada continua. Y etcétera. Etcétera. Es decir, toda función dos veces continua y derivable y con dos derivadas continuas también es una vez derivable y con derivada continua. Y esta también es continua y esta es una función. Entonces tenemos acá una lista infinita de espacios vectoriales encajados, que no podría ser posible en dimensión finita. Porque en dimensión finita, si partimos de un espacio vectorial de dimensión 3, un subespacio vectorial más chico tendrá dimensión 2 o 1, una dimensión más chico tendrá dimensión 1 o 0, y un más chico tendrá dimensión 0 y ya está. Pero en dimensión infinita podemos tener una sucesión infinita de subespacios vectoriales encajados. Por supuesto, no vamos a trabajar mucho con tales ejemplos que son un poquito complicados, pero tienen que saber que existen y que a estos también se puede aplicar la teoría de los espacios vectoriales. Entonces, muchas cosas de álgebra lineal se puede aplicar a problemas de cálculo.
porque los espacios de cálculo naturalmente son espacios vectoriales y subespacios vectoriales de otros subespacios vectoriales, etcétera, etcétera. De hecho, se puede seguir esto hasta C a la n de I en R, hasta C a la n más 1 de I en R. Ahora yo considero las funciones con 17 derivadas, que son todas continuas, que contiene como subespacio el espacio que tiene 18 derivadas, que son todas continuas. Y al final, puedo obtener el espacio de las funciones que tienen todas sus derivadas, que son todas continuas. Al límite, tenemos el espacio de las funciones C infinita de R, que están definidas como la intersección. Eso es un poquito abstracto, solo es para mostrar cómo se pueden manipular estos espacios. Esto quiere decir que una función es de tipo C infinitamente derivable cuando tiene todas sus derivadas y que son todas continuas. ¿Conocen ejemplos de función que tienen todas sus derivadas? Hay muchas funciones. Por ejemplo, los polinomios. Con un polinomio nunca tendrán problema derivadas, ¿no? Siempre se puede derivar un polinomio. Y como la derivada es un polinomio, por inducción, un polinomio tiene todas sus derivadas y son todas continuas. Ok, esto nos da otro ejemplo, que es que los polinomios están incluidos, estas funciones infinitamente derivables entre R y R. Este es el espacio de los polinomios. Acá, espacio de los polinomios. Pueden ver que tenemos una gran jerarquía de subespacios. Partimos del subespacio sin restricción, todas las funciones, después funciones continuas y derivables con derivada continua, después funciones continuas con dos derivadas y segunda derivada continua, etcétera, etcétera. Al final, funciones con todas sus derivadas y al final, polinomios. Y todos estos son subespacios vectoriales, etcétera, etcétera. Ok, son otros ejemplos. Vamos a ver ejemplos quizá un poquito más sencillos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con R3? ¿No son subespacios encajados cuando el punto recta? Sí, la cosa es que como tenemos una dimensión finita, solo podemos tener una escala finita de subespacios encajados. Es decir, a lo sumo tengo R3, un plano, una recta y un punto. Es decir, solo puedo tener una lista de 4 espacios vectoriales encajados. Es lo más que puedo alcanzar. Acá tengo una lista infinita. Porque yo puedo sacar una cantidad infinita de dimensiones, pero como siempre me queda una cantidad infinita, no tengo problemas. Ok, vamos a ver otros ejemplos más sencillos, que son los subespacios de los espacios de polinomios. Todo esto es para mostrarles que la noción de subespacio es algo que existe siempre. Tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, subespacios de R a la X, que se escribe así, que es el conjunto de las funciones polinomiales. Ok,
son los polinomios reales. Son funciones definidas sobre todo R. ¿Ok? Si yo considero ahora los polinomios de grado 2, ¿es un subespacio vectorial o no? Los polinomios de grado 2. ¿Entienden la noción de polinomio de grado 2? ¿Por qué? Si es grado 2 estricto, no. ¿Por qué? Porque puedo sumarlos y me da dimensión el grado 1. Y también se puede dar el nulo. Ok, entonces tienes razón. La observación que haces es el conjunto de los polinomios de grado 2, de grado n en general, no es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, x2, ¿cuál es el grado de este polinomio? Grado 2. Este polinomio menos x2, ¿cuál es su grado? ¿Cuál es su grado? De hecho, es menos infinito. Para los polinomios, el polinomio nulo tiene grado menos infinito. El grado 1 es para una constante distinta. Pero también, entonces, esto tiene grado 2, este tiene grado 2, este no tiene grado 2. Entonces, las cosas de grado 1 son los x. La constante 2, por ejemplo, es grado 0. Y 0 es de grado menos infinito. Pero no vamos a trabajar con el grado menos infinito. Ok, entonces x cuadrado menos x cuadrado no es un subespacio vectorial. Quizá voy a cambiar de ejemplo para evitar el grado menos infinito. Voy a tomar x2 más 3, ¿ok? Esto es de grado 2. Esto es de grado 2. Y el resultado es 3, que es de grado 0. ¿Ok? ¿Pero por qué el más 3 tiene grado? Sería de dimensión 3, por ejemplo. No, 3, esto no es de dimensión, no es dimensión. Yo hablo de grado del polinomio. No tiene nada que ver con la dimensión, por el momento. Después vamos a hablar, la idea es que como el conjunto de los polinomios de grado n no es un subespacio vectorial, no se puede aplicar el concepto de dimensión. Y además, por ejemplo, el polinomio vector nulo no tiene grado 2. Tal cual, no tiene grado 2. Pero el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a n. Ahora hago una pequeña modificación. En lugar de considerar los polinomios de grado exactamente igual a n, yo considero los de grado menor o igual a n. ¿Y qué se puede decir ahora? Ahora es un subespacio vectorial. Y este se designa por R sub n de x. Y esto es un subespacio vectorial de R de x. Ojo, cuando yo escribo R sub n de x, no quiero decir los polinomios de grado n, pero los polinomios de grado menor o igual a n. Porque ahora tenemos un subespacio vectorial. ¿Ok? Es la trampa acá. Polinomios de grado n no es un subespacio vectorial. Polinomios de grado menor o igual a n es un subespacio vectorial. Porque cuando se suman dos polinomios, se puede bajar el grado. ¿Ok? Pero el grado nunca puede subir cuando hacemos sumas. Solo puede bajar, porque hay dos coeficientes que se cancelan mutuamente.
¿Ok? Entonces, ojo, esta notación quiere decir los polinomios de grados menor o igual a n. Y después podemos aplicar el concepto de dimensión y veremos que este espacio tiene dimensión n más 1. Para definir un polinomio de grado n, de grado menor o igual a n, ¿cuántos coeficientes tenemos que dar? N más 1, porque hay el coeficiente constante también. Entonces, este conjunto de polinomios, que ahora es un subespacio vectorial, tiene dimensión, vamos a ver después, n más 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los polinomios de grado 1, entonces es fácil. Yo puedo caracterizar los primeros polinomios, espacios de polinomios. Vamos a caracterizar esto. ¿Ok? Por ejemplo, R1 de x son los polinomios de la forma ax más b, donde a y b pertenecen a R. Y la dimensión acá es clara, es 2. ¿Ok? Los polinomios de grado menor o igual a 2 son los polinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen a R. Y la dimensión 3 es clara acá. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Ahora terminamos con los subespacios y podemos hablar de un tema un poquito más serio, que son así, las operaciones con los subespacios vectoriales. Ok. La dimensión no directamente no está relacionada con las x. El término independiente de alguna manera también. ¿Qué es la x que quieres decir acá? X al cuadrado, o sea, x2. No es, la dimensión no, un polinomio no tiene dimensión porque no es un espacio vectorial. La noción de dimensión solo se aplica a un conjunto de vectores que es un subespacio vectorial o un espacio vectorial. Para un polinomio aislado, la noción que se aplica es la noción de grado, que no tiene nada que ver. El vínculo es que la dimensión del espacio de los polinomios de grado menor o igual a n es igual a n más 1. ¿Ok? Entonces no hay que confundir la noción de grado para un polinomio, que es una noción individualista. Tal polinomio tiene grado 3, tal polinomio tiene grado 17. Y la noción de subespacio, que tiene una dimensión, pero es una noción colectiva. No se puede aplicar a un vector el concepto de dimensión. Solo se puede aplicar a un espacio. ¿Ok? Porque la noción de grado de libertad, que no hay que confundir con la noción de grado, que es otra cosa, la noción intuitiva de grado de libertad te caracteriza un espacio. ¿Cómo te puedes mover adentro? ¿Cuántas direcciones tenés? Ok, ahora vamos a ver las operaciones con los subespacios vectoriales. Hay una primera operación muy sencilla, que es la siguiente, que es la intersección. Si tengo dos subespacios vectoriales, entonces ¿qué piensan de la intersección de dos subespacios vectoriales? ¿Es un subespacio vectorial? ¿Quién dice que sí? ¿Quién vota para sí? ¿Subespacio vectorial o no? Nadie vota. Puede ser un punto. Es la intersección, es decir, los vectores comunes a ambos espacios. Entonces sí. Entonces será un espacio vectorial. Y es claro. Siempre es un subespacio vectorial. Y esto se ve sobre los ejemplos
La intersección entre un plano y una recta vectorial es o bien una recta vectorial o bien un punto, el espacio nulo, y entonces siempre es un subespacio vectorial. Ahora, la unión si tengo dos subespacios vectoriales dB. Entonces, ¿qué piensan de la unión? ¿Es un subespacio vectorial o no? La unión. Si yo tomo dos rectas y que yo hago la unión, ¿qué obtengo yo? Depende, son colineales o no. Entonces depende. Y en general, ¿qué va a pasar en general, el caso general? No. Si yo hago la unión de dos rectas vectoriales, acá tengo una primera recta vectorial, esta, que pasa por el origen. Acá tengo una segunda recta vectorial. Y la unión es ¿qué? Es una cruz. Y nada más. Y esto no es un subespacio vectorial. Entonces, en general, la unión no es un subespacio vectorial. Y es lo que hay que memorizar. Sí, son iguales. En el caso donde son iguales, por supuesto. O bien en el caso donde uno está incluido en el otro. Porque el otro te va a absorber el primero. ¿Ok? Y de hecho son los únicos casos donde es posible. Entonces, la moraleja, la intersección es un buen operador para los subespacios vectoriales. No tengo que verificar nada. Por otro lado, la unión es un operador malo. Entonces, en la teoría de los subespacios vectoriales, no es el operador que vamos a usar. Nunca vamos a hacer unión de subespacios vectoriales, porque sabemos que el resultado en general no es un subespacio vectorial. Entonces, acá, vieron en teoría de conjuntos, la intersección y la unión son, en teoría de conjuntos, son gemelos, ¿no? Se definen de modo análogo. Pero en la teoría de los espacios vectoriales hacemos una gran discriminación, entonces aceptamos la intersección y rechazamos la unión. Entonces la unión malo, afuera, andate. Ok, esta es la moraleja. En la teoría de los subespacios vectoriales se rechaza la unión. Pero ahora, ¿qué pasa? Porque no se encontraba mucho la unión antes, ¿no? Cuando estábamos en las pequeñas clases de primaria, teníamos los gemelos intersección-unión, que son cosas muy similares, que son duales. Y ahora, ¿sabes? Es el asesino ritual, mantuvimos la intersección y asesinamos la unión. La unión es la suma, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Necesitamos a alguien para reemplazar la unión que falleció. Y vamos a usar la suma. La suma es un nuevo concepto que solo sirve para reemplazar la unión que no funciona. ¿Ok? Entonces, los matemáticos a ellos les gusta mantener una simetría. Como perdemos la simetría entre la intersección y la unión, vamos a reemplazar la unión por un nuevo operador que voy a definir que se llama la suma. Suma de dos espacios vectoriales. Ok, pero ahora tenemos la suma. Si S1 y S2 son dos subespacios vectoriales, entonces la suma
S1 que se escribe así más S2 y hay que cambiar la definición. La suma es el conjunto de todos los vectores de la forma U1 más U2, donde U1 recorre el primer espacio y U2 recorre el segundo espacio. Esa suma. Es decir, en lugar, ¿qué pasaba con la unión? Lo que hicimos era poner en una misma bolsa los vectores de S1 y los vectores de S2, pero sin hacer nada otro. Y no funcionó. Entonces lo que hacemos es, no solo ponemos todos los vectores de S1 y todos los vectores de S2, pero también hacemos todas esas sumas entre sí. Entonces hacemos copular entre sí los vectores de C1 y de S2. ¿Eso qué estamos haciendo? Es decir, acá se mantuvieron aislados cada uno en su lado. Acá realizamos una gran copulación de los vectores entre sí. ¿Okay? Todos los vectores de S1 se van a casar con todos los vectores de S2. Sí, no es lo mismo. Depende de su punto de vista, depende de sus intuiciones. Hay algunos, por ejemplo, que prefieren pensar en términos de casamiento y otros en términos de copulación. No juzgo, no estoy acá para juzgar entre los puntos de vista. Ok. De hecho, ya di el mío, pero... es horrible porque hay una cámara que graba todo esto hasta el fin de la eternidad y más allá. Ok, pero entienden el concepto, es decir, no solo vamos a tomar todos los... Por supuesto que tendremos todos los de S1, porque en estas sumas tengo todos los vectores de la forma U1 más 0, porque 0 pertenece a S2. Entonces tengo todos los vectores de S1. Y también tengo todos los vectores de la forma 0 más U2, porque 0 pertenece a S1. ¿Ok? Entonces, en este espacio tengo a la vez S1 y S2, pero tengo más que S1 y S2. ¿Ok? Y este es un subespacio vectorial. Y la observación, por supuesto, es que la suma incluye la unión. Es decir, este subespacio, está incluido adentro de la suma. Y está incluido en B. Y este no es un subespacio vectorial porque esto no es un subespacio vectorial. ¿Ok? Entonces, la función de esta suma es arreglar el problema de la unión. ¿Ok? Entonces, son las tres construcciones principales que vamos a usar, no, las dos, porque la unión ahora vemos que no funciona. Entonces, cuando vamos a hacer operaciones sobre los espacios, serán o bien intersecciones o bien sumas. ¿Ok? Y son las dos operaciones que funcionan bien. Ok, ahora vamos a ver otro tema y el tema central de las combinaciones lineales. Ok. Ok, ahora el tema central, vamos a ver una serie de temas centrales y voy a hablar de combinaciones lineales. Ojo, antes hice las cosas divertidas,
Ahora vamos a empezar a hacer matemática. Ok, pero todo esto, estas cosas divertidas, es solo para darles intuiciones. Porque si yo solo muestro símbolos, no se van a entender nada. Las cosas importantes son las representaciones que tenemos en nuestra cabeza. Los símbolos son el soporte. Es el modo para verificar que todo esto funciona. Ok, entonces, definición. Yo me doy definición. Sean vectores. Como siempre, trabajo en un espacio vectorial fijado. Entonces me fijé en un espacio vectorial y siempre trabajo adentro de mi espacio vectorial. Sean U1, UN, una cantidad finita de vectores. Se dice que un vector U en V es combinación lineal de los vectores U1, UN, cuando U se puede escribir como una combinación de U1 hasta UN. Es decir, cuando existen escalares alfa 1, alfa n en K, tales que U se pueda escribir como la suma de alfa 1 por U1, más etcétera, más alfa n, acá es un n, por UN. ¿Ok? ¿Entienden? Es la noción de combinación lineal. Por ejemplo, un plano vectorial es el conjunto de todas las combinaciones lineales de sus dos vectores directores. ¿Ok? Es decir, generalizamos la noción de combinación lineal a todas las cantidades posibles de vectores. Entonces, es algo que ya vimos. ¿Ok? Entonces, ahora... entonces, los problemas que en general vamos a tener es, dada una familia finita de vectores y dado otro vector, determinar si el vector es combinación lineal o no de mis vectores. Es decir, si está, vamos a ver después, en el espacio generado por mis vectores. Porque es claro que si yo considero todas las combinaciones posibles, esto me va a generar un subespacio, que se va a llamar el espacio generado, pero lo vamos a ver después. Ahora, cabe estudiar la noción de combinación lineal. Ok, esa definición. Por ejemplo, ejemplos. Entonces hay ejemplos que salen de la geometría, que son sencillos. Si yo tomo dos vectores no colineales y que considero en R3 dos vectores no colineales y que formo todas las combinaciones lineales de dichos dos vectores, que voy a obtener un plano vectorial. ¿Ok? Y si solo tengo un vector, voy a obtener una recta vectorial. Y de hecho se puede generalizar. Si yo tomo tres vectores que no son dependientes, vamos a definirlo después, voy a obtener un volumen vectorial que puede... Después, sí, y de hecho tendré una base. Será más complicado si hay una dependencia. Vamos a ver después. Ok, ejemplos. Pero voy a empezar con un ejemplo tomado en los polinomios. Por ejemplo, en B, en espacio B igual al espacio de los polinomios. Se puede decir el polinomio. Ahora voy P de X, que es igual a, no sé por qué leo el ejemplo porque es completamente idiota, más x2 más 3x menos 4,
es combinación lineal de los monomios x4, x2, x y 1. ¿No? ¿Por qué? Acá el alfa que corresponde a x4 es 5, el alfa que corresponde a x2 es 1, el alfa que corresponde a x es 3, el alfa que corresponde a 1 es menos 4. ¿Ok? Es una combinación lineal. Ahora, ejemplo más sutil. En V igual al conjunto de ¿cuáles funciones voy a tomar? Las funciones continuas de R en R. La función constante f de x igual a 3. ¿Puede ser combinación lineal de más de un vector o no? De hecho, sí, sin duda. Es combinación lineal de las funciones coseno cuadrado y seno cuadrado, que son dos funciones continuas. ¿Por qué? Porque 3 como función constante es igual a 3 por 1 y 1 como función constante es igual a coseno más seno cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces, ¿por qué? Tenemos que f como vector, ahora mi función es un vector, se puede ver, pues tenemos que f como vector es 3 veces la función coseno cuadrado más 3 veces la función seno cuadrado. Porque sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1. Entonces, 3 coseno cuadrado más 3 seno cuadrado vale mi función f constante igual a 3. Luego, tengo el derecho de decir que la función constante igual a 3 es combinación lineal de coseno cuadrado y de seno cuadrado. ¿Ok? Y ahora, pero también la función constante también es combinación lineal de otras funciones. Solo son ejemplos para ver la riqueza de esta noción de combinación lineal. Entonces, la misma función constante es combinación lineal. Ahora voy a escribir CL para combinación lineal, porque es muy aburrido y me duele al brazo después de escribir combinación lineal. Me destruye el brazo. La misma constante es combinación lineal también de los polinomios x cuadrado menos 1 y 2x cuadrado más 2. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Hay que ver esto. Ok, ¿qué pasa si yo tomo 2 por este vector menos 1 este vector? ¿Qué obtengo yo? La idea es que yo quiero hacer desaparecer el x cuadrado. ¿Okay? Para hacer desaparecerlo,
voy a hacer algo así. ¿Qué voy a obtener yo? 2x cuadrado menos 2x cuadrado, muy bien, esto desaparece. Obtengo menos 2, obtengo menos 4, ¿no? Entonces, como yo quiero obtener 3, hay que multiplicar por menos 3 sobre 4. Luego, menos 3 sobre 2 de x cuadrado menos 1 más 3 sobre 4 de 2x cuadrado más 2 es igual a 3. Ya está. Entonces, obtengo mis dos coeficientes. Puedo decir que la función constante, esto es f, la función constante igual a 3, se puede ver como una combinación lineal de este polinomio y de este polinomio, con estos coeficientes. Acá arreglé las cosas a mano. En un caso más amplio, habría que escribir un sistema lineal. Después vamos a verlo. Un ejemplo, por ejemplo. Ejemplo. La pregunta es, la función constante f igual a 1. ¿Es combinación lineal o no? De los polinomios y los polinomios que tomé son x cuadrado menos 1 y x más 1. Es mi pregunta. Ahora, yo quiero determinar si la función constante f igual a 1 es combinación lineal o no de los polinomios. ¿Cómo se trata tal ejercicio? Hay que ver si existen coeficientes que funcionan o no. Entonces, voy a resolver este ejemplo. Acá. En los coeficientes siempre se puede poner 0 en la combinación lineal. El vector nulo siempre es combinación lineal de cualquier lista de vectores. El problema es que si acá yo pongo un 0 acá y un 0 acá, voy a obtener un 0 al final y que no será la función constante igual a 1. Que hubieras puesto 3 por coseno de 0 más 0 por seno cuadrado. ¿Se podría también? Así, también puedes agregar la observación que haces, que si sos combinación lineal de una lista de vector, también sos combinación lineal de cualquier lista más grande. Porque tenés derecho a añadir cosas de la forma 0 por algo. ¿Es lo que querías decir o no? Pero ahí le quité, porque en realidad multipliqué el seno por 0. Pero no hay seno cuadrado y coseno cuadrado. Al seno cuadrado. Ah, claro. Es un cuadrado. Entonces, mi pregunta es, si la función constante igual a 1, es combinación lineal de los polinomios x cuadrado menos 1 y x más 1. ¿Cómo se resuelve esto? Hay que determinar si existen coeficientes que funcionan. Entonces, se trata ¿qué tenemos que hacer? Se trata de determinar si existen coeficientes alfa, beta, nr, tales que el polinomio 1 sea igual a alfa por el primer polinomio más beta por el segundo polinomio. Es lo que queremos determinar, ¿no?
Y esto me va a dar un sistema lineal fácilmente. Porque esta ecuación, quiero saber si existen tales alfa y beta. Fácil. Es lo mismo que resolver la ecuación polinomial. En x cuadrado tenemos alfa x cuadrado. Acá en x tenemos beta. ¿Ok? Esto es equivalente a alfa x cuadrado. Alfa x cuadrado. En x tenemos beta x. Más, ¿y qué queda? Hay menos alfa más beta menos 1. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Acá reorganice todo para agrupar según los polinomios. Acá agrupé todas esas cosas en x2, en esta ecuación. Acá tengo alfa x2 y x2 no aparece más después. Entonces tengo alfa x2. Después agrupé todo lo que tenía que ver con x. X aislado aparece acá. Entonces tenemos un beta x y nada más. ¿Ok? Y después lo constante. Tenemos un alfa por menos 1, que me da el menos alfa acá. Tenemos un beta por 1, que me da el beta acá. Y tenemos el 1 que pongo por el otro lado y que me da menos 1. Y el resto me queda 0. Entonces quiero verificar si esta cosa se cumple. ¿Y en qué situación este polinomio es igual a 0? Cuando todos los coeficientes son iguales a 0. Alfa es igual a 0. Beta es igual a 0. Y tenemos que menos alfa más beta menos 1 es igual a 0. ¿Ok? Sistema. ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué piensan de ese sistema? Incompatible. ¿No puedes hacer como escribir alfa en función de beta? Ah, sí, yo lo podría, pero ahora se ve claramente que este sistema es incompatible. Porque ya tenemos el valor de alfa que es igual a 0, el valor de beta que es igual a 0, y al final tenemos que menos 0 más 0 menos 1 tiene que ser igual a 0, imposible. Pero, claro, porque está, no puedes, solo los semejantes, no puedes sumar. Sí. ¿Viste? Es decir, este sistema es incompatible, ya está. Entonces, ¿qué se deduce? No existen tales coeficientes. Por lo tanto, acá tenemos un ejemplo de una función que no es combinación lineal de otras dos funciones. Por lo tanto, uno no es combinación lineal de x cuadrado menos 1 y x más 1. Ya está. Al menos de mis errores de cuentas. Pero como los estudiantes no verifican mis cuentas, después son errores de mis estudiantes. El principio es que nunca es la culpa mía. Ok, tenemos un ejemplo de cosas que no son combinaciones lineales. Ahora, combinaciones lineales. Ok, y vamos a ver, por supuesto, una proposición que es completamente obvia. No la voy a formular como una proposición porque es tan obvia que la voy a formular como una observación. Porque no tiene nada de contenido de demostración. Es que en un subespacio vectorial, ¿qué va a pasar si yo hago una combinación lineal de vectores de S? ¿Qué voy a obtener?
un vector de S. Cualquier combinación lineal de vectores de S también es un vector de S. Es decir, si los vectores U1, UN pertenecen a S, entonces cualquier combinación lineal también pertenece a S para todos los coeficientes posibles. ¿No? ¿No es obvio? Es obvio por la propia definición del espacio vectorial. De hecho, yo ahora puedo cambiar la definición del espacio vectorial. Ya vimos una primera definición, una segunda definición, ahora vamos a ver una tercera definición. Un subespacio vectorial es un conjunto de vectores estable por cualquier combinación lineal. Y es otra definición posible. Y es la versión más conceptual. Los subespacios vectoriales son los que son estables por combinación lineal cualquiera. Ok, ahora se puede ver la noción más interesante de subespacio generado. Ok, tengo que verificarla ahora. Subespacio generado. Definición, ok, voy a definir allá. Necesito un poquito de espacio. Aquí es una trampa con este borrador que no borra nada más. Es la gym de la semana. Uf. Y ahora tenemos una pizarra azul y mis músculos. Ok. Subespacio generado. Ok, CAB, un espacio vectorial sobre un cuerpo. Definición. Como siempre, es el caso general, marco general. Tenemos un subespacio. Entonces, y me doy CEAN, de hecho voy a considerar dos cosas, y un subconjunto A cualquiera. Acá, ¿qué digo yo cuando yo digo un subconjunto cualquiera? ¿Qué significa en este marco? Es decir, no es necesariamente un subespacio vectorial. Puede ser o no puede ser. Es decir, ya vimos que en los espacios vectoriales tenemos la aristocracia de los subconjuntos, que son los subespacios vectoriales, las cosas derechas. ¿Ok? Y acá es un subconjunto del pueblo. ¿Ok? Y vamos a ver que en la teoría podemos subir a cualquier subconjunto del pueblo a la aristocracia de los espacios vectoriales. Se llama el subespacio generado. Entonces, voy a definir el subespacio generado por A y que es escrito A entre corchetes
por definición, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores de A. De vectores en A. Y lo voy a explicar. Es decir, A es un conjunto del pueblo, me doy un vector acá, un vector acá, un vector acá, un vector allá, un vector ahí. ¿Ok? Pongo todo esto en mi conjunto y ahora formo todas las combinaciones lineales posibles entre sí. Entonces acá vamos a ver lo que pasa. No puedo hablar más de copulación porque ahora sería horrible lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a tomar todos los vectores del conjunto A y vamos a hacer todas las copulaciones posibles entre sí. Pero en el mundo matemático no tenemos problemas sobre estas cosas. Es decir, son todos los vectores de forma alfa 1 más U1 más alfa n por Un, donde n es cualquier entero natural, U1 y Un son elementos de A cualesquiera, y los coeficientes son cualesquiera en el cuerpo K. ¿Pueden ver? Yo me doy cualquier cantidad posible de vectores. ¿Qué pasa si yo tengo n igual a 0? ¿Qué pasa? ¿Cuál es esta suma? Es el nulo. Me va a generar la copulación nula. Cuando nadie copula con nadie, obtenemos el vector nulo. ¿Ok? Y después podemos hacer todos los vectores con sí mismo. Es decir, alfa por yo, 3 por yo, menos 5 por yo. Ok, voy a obtener una recta. Y hago con todas las cosas 2 por 2 y 3 por 3 y después 4 por 4. ¿Ok? Esto se llama el espacio generado por A. ¿Y cuál es su propiedad? Por supuesto. ¿Qué estructura tiene? Es un subespacio vectorial. Por construcción es estable por suma, contiene el vector nulo y es estable por cualquier producto. Es decir, ya vimos que un subespacio vectorial es alguien que es estable por copulación generalizada. Si tenemos personas aisladas, hacemos copularlas entre sí todas y obtenemos algo estable. ¿Ok? Entonces es el método más sencillo para generar y por construcción, este es el subespacio vectorial más pequeño que contiene A como subconjunto. Y se llama el subespacio generado por A. Entonces vamos a seguir con el tema la próxima vez. Gracias.